Buenos días. Hoy, el 13 de agosto del año 2023, vamos a iniciar nuestra escuela dominical virtual cristiana con una pequeña oración. Amantísimo Padre, te pedimos que tú nos hagas comprender qué es la relación entre amor y verdad que tú nos muestras en la segunda epístola del apóstol San Juan, para que nosotros podamos comprender cómo es tu voluntad y cómo debemos de comportarnos como cristianos, pero sobre todo como seres humanos que aspiramos a ser felices. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hacer hoy un experimento, no vamos a tener tanto texto en la pantalla, porque me decían, y es cierto, que es muy difícil estar leyendo y a la vez poniendo atención. Vamos entonces a hacerlo de una manera distinta. Muy bien, el tema se llama separados en la forma en que vivimos, es el número 5. En la versión español tiene otro título, pero este es la versión inglesa y me parece más apto, más idóneo. Muy bien. Vamos a iniciar. Ahí se ve un cine. Vamos a explicar por qué es un cine. Pero antes de hacerlo, en la versión en español, la aplicación para la vida nos dice lo siguiente. La idea central. Crecemos en Cristo a medida que andamos en la verdad y el amor. Aplicación para la vida. En Filipenses 1:21 Pablo escribió: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Con esto él quería decir que para él vivir apartado para Dios y siguiendo a Cristo ya representaba todo lo que necesitaba para vivir. Él sabía que tenía una esperanza viva, 1 de Pedro 1 del 3 al 5. La que también se le promete a todos los creyentes. Pero antes de recibir a Cristo como su Salvador, Pablo no era una buena persona, Hechos 9:1 a 31. Era un fanático judío. Sin embargo, su experiencia con el Señor Jesús lo cambió todo. El cambio de Pablo fue tan radical que en la actualidad seguimos notando la diferencia, y él hizo la mayor parte del Nuevo Testamento. Es triste saber que hay creyentes que pueden ser un mal ejemplo de su fe por ser deshonestos. El mundo secular los considera como unos hipócritas porque reconocen que no actúan como debe hacerlo un cristiano. Son desobedientes, críticos y viven sin amar a los demás. Si usted es amargado, si usted en su momento no puede ver nada positivo en la vida, ¿sabe qué? No es cristiano. Porque cristiano por naturaleza, por esencia, es optimista. Tiene en su momento la capacidad de sentir gozo, aún en los momentos más difíciles. Pero cuando no tenemos esa capacidad y nos gusta estar amargándonos la vida, pues simplemente no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Muy bien. Ahora, la versión inglesa que dice la Biblia se encuentra con la vida, la vamos a leer de la manera siguiente para que entendamos por qué pusimos esas butacas de cine. Cuando era adolescente, mi primer trabajo fue en un cine y una tienda de videos de mi ciudad natal. A través de ese trabajo me familiaricé con muchas películas e interpretaciones de actores inolvidables. Estas incluían tanto películas y actores modernos como películas e intérpretes de antaño. No podía articular por qué algunos actores me impresionaban tanto, pero a medida que aprendí más sobre la actuación comencé a tener sentido. Es probable que los actores de método sean actores de teatro. El actor original, Thespis, actuó en los antiguos anfiteatros griegos. Los actores fueron llamados hipócritas, una palabra griega que significa el que usa una máscara. Ahí lo siguen habiendo. Estos hipócritas blindaron su identidad para jugar un papel con algunas
con alguien más. Hoy en día, algunos cristianos en realidad son llamados hipócritas, falsos, que usan máscaras. Esta percepción puede ser injusta y tal vez infundada, pero muchos en nuestra cultura todavía la creen. Sin embargo, como creyentes podemos comprometernos a convertirnos en auténticos discípulos que reflejen el carácter de Cristo. De esa manera, cuando las personas nos ven, ven a Jesús. Y no hay un mensaje contradictorio en la palabra que entregamos. Si usted tiene en su vida amargura, dolor, tristeza, pues simplemente no podemos decir que realmente está siguiendo a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no fue amargado. Aquí no aparece la jocosidad dentro del ámbito de lo que es la palabra, pero es muy probable que con sus discípulos sí haya sido jocoso, porque el gozo, y más a un nivel sobrenatural como él, es un don divino. Entonces, si nosotros nos catalogamos como cristianos, forzosamente vamos a tener la esencia de lo que es esa alegría de vivir, porque seguimos e imitamos a Cristo. Aquí se ve lógicamente el trabajo que hacía esta persona, estar en el cine viendo artistas. Y cuando uno ve muchas películas, ve muchas series, se convierte no solamente en crítico, sino que va conociendo a fondo y va disfrutando a fondo lo que es una buena película o una buena serie. En lo personal me gustan mucho las películas y las series. Muy bien, vamos a comenzar nuestra palabra. Y para el efecto, en sus Biblias, si quieren verlas, porque yo voy a utilizar, ya saben, la Nueva Versión Internacional. Segunda de Juan, del 1 al 4. Es una epístola de apenas 13 versículos. Primero, el anciano a la iglesia elegida y a sus miembros, literal, la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad. Y no solo yo, sino todos los que han conocido la verdad. El versículo 2, a causa de esa verdad que permanece en nosotros y que estará en nosotros para siempre. Versículo 3, la gracia, la misericordia y la paz de Dios, el Padre y del Padre, y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estarán con nosotros en verdad y amor. Me alegré muchísimo al encontrarme con alguno de ustedes, literal tus hijos, que están practicando la verdad según el mandamiento que nos dio el Padre. En el post que en su momento puse en la imagen, dice, por la verdad que permanece en nosotros y será perpetuamente con nosotros, segunda de Juan 1, 2. Muy bien. Entonces, vamos a continuar ahora con el contexto. Ya no va a ser un contexto excesivamente largo porque luego nadie le entendía. Mejor vamos a hacerlo de una manera más sintética. No le ponemos imágenes para que. Primero, siguiendo a Samuel Pérez Millós en su obra sobre esta epístola, editorial CLI, en resumen nos dice que el anciano se refería al apóstol Juan. Efectivamente, cuando inicia la epístola aparece el anciano. La realidad es que algunos dudan que haya sido el apóstol, porque para esa época en la que se hizo la epístola, pues ya debería de haber sido muy grande en edad, y por la cuestión histórica es muy difícil que sea él, pero así se le ha conocido. Autor de la epístola, va dedicada a una iglesia, no se dedica a una persona, no es a una señora, a una familia. Es una metáfora. Si está en Cristo, puede amar como fue amado. 1 de Juan 4:19. Entonces, lo primero es que si una persona realmente es cristiana, puede amar como amó Cristo, con perdón, con mansedumbre, con paciencia. Cuando no es así, no es cristiano. Olvídense. 1 de Juan 4:19
por si quieren ver más este texto. Versículo 2. La causa del amor de los cristianos es debido a la verdad que vive en cada uno de nosotros. Dios es amor. Primera de Juan 4:8. El que es hijo de Dios es y debe de ser como él. Primera de Juan 4:17. Entonces, ¿quién es la verdad? ¿Quién es la vida? Cristo. Si ustedes en su momento quieren verdaderamente amar, tienen que ser con Cristo. Tienen que estar y vivir como Cristo. Esa es la esencia de este mensaje. Vivir a Cristo es precisamente estar en la idea y en el modelo que Él nos dejó. Cristo no aparece en ninguna parte de la Escritura con amargura, con dudas, con mentiras, sino fue siempre frontal, fue directo, no con medias tintas, no hipócrita. Y precisamente como Él debe de ser todo cristiano. El versículo 3, gracia es sustituto de alegría y se refiere a la continua misericordia y paz de Dios. Proceden de la permanencia de quienes otorgan estos dones, el Padre y el Hijo. Entonces, la gracia viene del Padre y del Hijo. Y de aquí también habla de la misericordia, que es precisamente la voluntad y la de apoyar a Dios a la humanidad. Él es misericordioso. Si Él no hubiera sido misericordioso, jamás hubiera enviado a su Hijo a redimirnos. Entonces, por eso vemos lo que entraña esa parte. Ahora, también nos habla de la paz de Dios. La paz es precisamente el fruto tanto de la gracia y de la misericordia. El cristiano siente paz aún en las tribulaciones. Cuando no es así, cuando está su mente tribulada, cuando está totalmente desgarrado por todo lo que piensa que le pasa, pues no es cristiano. Pues olvídense. ¿Por qué? Porque el cristiano disfruta del amor y verdad. Y esas dejan marcas en su vivencia. Si verdaderamente queremos sentirnos y ser cristianos, necesitamos estar gozosos de que Dios nos dio gracia, de que Dios nos permitió la salvación, de que ha tenido misericordia con nosotros, pero sobre todo, que a raíz de esa gracia y esa misericordia, podemos tener paz con Dios, podemos estar unidos con Dios. ¿No está usted unido con Dios? Pues entonces es difícil que usted conozca lo que es la gracia y lo que es la misericordia. Versículo 4. Algunos creyentes andaban en la verdad, tenían vidas ejemplares, su comportamiento era visible y concordaba con esa verdad. Y este es un mandamiento del Padre. Nuestra verdad es Cristo, Juan 14:6. En la escritura que regula su fe y conducta y debe de ser enseñada. Entonces, aquí nos dice que la verdad es Cristo. Nosotros en su momento debemos de vivir en concordancia con esa verdad, que es la obra y el modelo que entraña Cristo. Ahora, si en su momento no tenemos un modelo, no sabemos qué hizo Cristo, pues no vamos a poder saber cómo debemos de comportarnos. Por eso es importante estudiar la palabra a conciencia, no por arribita. No se deje engañar por esas escuelitas que luego algunas iglesias hacen, en donde no existen maestros, en donde un ciego no puede en su momento dirigir a otros ciegos. Necesita ir verdaderamente a institutos y seminarios que tengan un personal adecuado para que le puedan hacer entender cuál es la verdadera dimensión de la Escritura. Y al momento que tiene esa visión, ya usted puede tanto regular y saber si su fe es verdadera y lógicamente la ética de su conducta. Y eso es discipular, eso es verdaderamente enseñar al creyente el modelo de Cristo. Si no lo hace, pues simplemente no hay discipulado. Esto lo podemos ver en Mateo 28:20. Muy bien.
bien, vamos a ver el desglose. El desglose es simplemente lo que son los comentarios de la autora del texto en español. Aquí nos dice, en primer punto, es difícil que las personas oigan la verdad. Éxodo 20:16. No debe mentir un testigo ni un creyente. El cristiano no es mentiroso, porque si lo es, entonces no es cristiano. Dijimos que debía de amar la verdad. Entonces no puede un testigo falso amar la verdad. La Biblia registra mentiras como Sara para proteger a Moisés. Son casos excepcionales. Génesis 12 del 1 al 3 o del 11 al 13 no son regla. Ni tampoco hay las mentiras piadosas. Los padres no deben mentirle a los hijos. Solo quien obtiene la verdad del Evangelio obtendrá la libertad sobre el pecado. Juan 14, 6 y 8, 32. Entonces, ¿dónde encontramos la verdad? En el Evangelio. Y esa verdad solamente la podemos comprender cuando verdaderamente analizamos la Escritura de manera profunda. Si no, pues no la vamos a comprender. 4. Hay que amar verdaderamente a otros y andar en la verdad. Debemos amar como Cristo, Marcos 10:45. Si usted quiere realmente saber cómo amar, necesita ver y conocer la obra de Cristo en toda su dimensión. Por eso, en su momento, hay que analizar la Escritura de una manera muy profunda, no solo por encimita. Muy bien. Por gracia, por medio de la misericordia de Dios, y así andarán en la verdad. La gracia es demostración de amor, lo que entraña la salvación y el perdón de los pecados. La gracia es lo que nos permite a los creyentes verdaderamente ser creyentes. Porque si entendemos que no fue por nuestros méritos, sino que es por la divina misericordia de Dios, ese regalo de gracia, ese regalo que nos da gozo, entonces podemos andar en verdad. El punto 6. Hay que vivir en la paz de Dios. Él provee la verdad auténtica y la paz de Dios. Filipenses 4:7. Les desea paz porque se regocija de la forma en que viven. Versículo 4. Porque conocen el Evangelio. Si usted vive de acuerdo al Evangelio, usted va a tener paz. Va a externar paz y no va a estar amargado. Por eso les digo, si ustedes verdaderamente son cristianos, no pueden, no deben y no tienen por qué vivir con tristeza todo el tiempo. Si lo hacen así, entonces el primer punto teológico es, ¿de verdad están convertidos? Muy bien. Preguntas. Vamos a ver, estas sí las vamos a poner en el programa. Muy bien, las preguntas. La primera parte, como siempre lo hacemos, es la de la versión en español y la segunda es la versión en inglés. ¿Cómo el mundo secular describe a un creyente? El mundo secular lo describirá siempre como un fanático, como alguien irracional. Pero, si de verdad es creyente, jamás le dirán que está amargado. Jamás le dirán que tiene demasiado rencor. Jamás pensarán que en su momento es una persona deshonesta. Porque el creyente tiene que ser todo lo contrario. En la versión inglesa dice, ¿qué actuación de un actor en una película se destaca en tu mente? Por ejemplo, a mí en lo personal me gusta Marlon Brando y Robert De Niro en las 3 películas del Padrino. Me impactaron. Si bien es cierto que no son escenas muy agradables ni de aspecto ético, pero sus actuaciones fueron magistrales. Cada uno tiene a su preferido. ¿Qué pasa cuando el creyente, la segunda, qué pasa cuando el creyente miente? No es creyente. La mentira es lo contrario a un creyente. Es que la verdad le va a doler. La verdad va a hacer que se enoje conmigo.
y mejor le digo una mentira piadosa. Pero el creyente no cree en mentiras. Si un creyente miente, entonces no lo es. Simplemente es un hipócrita. Y si es un hipócrita, no es un verdadero creyente. ¿Cómo podemos asegurarnos, en la versión inglesa, cómo podemos asegurarnos de que nuestro estilo de vida sea consistente con la verdad de Dios? Cuando un cristiano tiene una vida digna, cuando un cristiano tiene una vida honesta y es ejemplo para los demás, está dando un buen testimonio de lo que es el cristianismo. Cuando no, pues simplemente está perdiendo su tiempo diciéndose cristiano. Porque si dice algo y no lo hace, entonces simple y llanamente está mintiendo. Muy bien. Vamos a continuar. En el siguiente versículo, el 2 de Juan, el 5 y el 6. Y ahora, hermanos, les ruego que nos amemos los unos a los otros. Y no es que literalmente, Señora, te ruego, que les esté escribiendo un mandamiento nuevo, sino que lo hemos tenido desde el principio. En el post que pusimos, dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. La mayor fuerza de una iglesia, de los cristianos, es que se amen los unos a los otros. Si no se saben amar los unos a los otros, ni va a haber iglesia, ni van a ser cristianos. El cristianismo está totalmente en contra de las personas que no saben amar a los demás, de las personas que sienten rencor a los demás, de las personas que amargan la vida de los demás. ¿Por qué? Porque ese no fue el mensaje de Cristo. El versículo 6. En esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que vivan en este amor, tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. La religión cristiana no es una religión de aprenderse textos bíblicos y decir, ay, yo cuánto sé. Eso no es la religión cristiana. La verdadera religión cristiana es practicar el amor. Si yo veo a alguien que necesita algo, yo se lo proporciono si puedo. ¿Por qué? No, pero es que tú gastas demasiado. Porque en su momento el cristianismo es antes que nada amor, es dar, es ayudar, es verdaderamente practicar los mandamientos que Dios nos dio, que es como lo sintetizó Jesucristo y es lo que sería la condensación de Éxodo 20. Amar a Dios por sobre todas las cosas, no tener otros dioses delante de Él y sobre todo amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos, o más incluso, porque también Jesucristo dijo que debíamos amar a nuestros enemigos. Entonces, si ustedes en su momento quieren ser cristianos, necesitan vivir el amor. No es contarlo y decirlo 100 veces con una mantra. Yo vivo el amor, yo vivo el amor, yo vivo. Es falso, eso no sirve de nada. Lo real, lo evidente, es verdaderamente amar a las gentes, amar a nuestros esposos o esposas, amar a nuestros vecinos, amar a nuestros hermanos de la iglesia, amar a quien lo necesite, porque esa demostración de amor es la que verdaderamente testifica que somos cristianos. Si no, simplemente está perdiendo su tiempo en el cristianismo. Vamos a ver el contexto. El apóstol los exhorta a que se amen los unos a los otros y a ellos los identifica como verdaderos creyentes. Aquí está en el Evangelio de Juan, capítulo 13, del 34 al 35. Si se ama a Cristo, se guardarán sus mandamientos. Juan 14, 15.
Y aquí es importante, porque si Jesucristo dijo los mandamientos que habíamos señalado, el verdadero creyente es lo que sigue, es lo que norma su vida. Si no lo hace, simplemente no es cristiano. Es amarse unos a otros como Dios nos ha amado. Si nos identificamos con Cristo, nos identificamos con Dios, entonces debemos amar a nuestros semejantes como Él ha hecho con nosotros. No, pero me cae muy mal. No, no puedo. Ya me ha amargado la vida. Eso no es amor. Entonces no están practicando el cristianismo. El versículo 6. Andar en amor es seguir los mandamientos que Dios da, Juan 14:15. Y en este sentido ya vimos los dos mandamientos fundamentales. La obediencia es expresión de amor, lo que se debe de enseñar, Mateo 28:20. Para que ustedes enseñen, necesitan ustedes verdaderamente ser ejemplos de amor. No pueden ustedes decir, amen a los demás. ¿Y usted qué hace por los demás? O amen ustedes por los demás. Porque eso entraña que la persona que está enseñando nunca ha practicado el amor. El amor es dar, el amor es ser generoso. El amor no es acumular un montón de cosas que después no caben y no sabemos ni qué hacer con ellas. El amor es saber dar a quien de verdad lo necesita y en el momento que lo necesita. Y también es lo que debemos de enseñar. Pero no podemos enseñar algo que no practicamos. Si no sabemos en su momento nosotros amar, no podemos enseñar lo que es el amor. Esto lo dice Mateo 28:20. Si se obedece a Cristo, se demostrará su amor a Él. ¿Por qué hacemos todo lo que debemos de hacer en amor? Porque queremos identificarnos con el modelo perfecto que es Cristo. Si usted no sabe cómo actuó Cristo, pues difícilmente va a poder guiarse y tener ese modelo. Por eso necesita, como le dije, realmente conocer su palabra, su obra y qué decisiones tomó Cristo en los momentos críticos de su ministerio. Si anda en verdad y en amor, se obedecerá al Señor. ¿Por qué? Porque el que anda en verdad no miente. Porque quien anda en verdad es transparente. Se ve lo bueno o lo malo de él. Y en su momento si anda en verdad y el que anda en amor verdaderamente anda como Cristo andó. ¿Cómo demostró Cristo su amor? Sacrificándose, yendo a la cruz para redimir a la humanidad que en Él crea. Él fue lo que se conoce como un sacrificio vicario. Y para hacer lo que se necesitó, que realmente amara a sus semejantes. En esto, básicamente, quien ama al Señor obedece los mandamientos del Señor. Vamos a ver el desglose. El creyente puede andar en el amor si imita a Cristo, lo que habíamos dicho. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, Deuteronomio 6:5, ratificado por Jesús, Mateo 22, del 38 al 40. La segunda. En la epístola en comento nos dice el apóstol que debemos amarnos los unos a los otros. Esto lo dijo Cristo y el apóstol lo ratifica. El cristianismo no es una religión hierática, no es una religión contemplativa, es una religión de amor, de ayuda. Si de verdad somos cristianos, necesitamos tener como elemento fundamental el amor y la ayuda a los demás. Si no tenemos esto, no somos cristianos. Tercero, demuestra su amor al seguir los mandamientos, Éxodo 20 y Juan 14:21. ¿Cómo podemos saber si de verdad amamos y de verdad buscamos la verdad? Si obedecemos los mandamientos. ¿Por qué? Porque de esa forma estamos seguros que vamos
en el camino correcto hacia el Señor. Por último, el amor debe reiterarse en toda enseñanza. El cristianismo no es una religión de odio, aunque muchos odien al hablar. No es una religión de rencor o de prejuicios, aunque muchos solo sepan decir y hacer eso. El amor es la insignia del cristianismo. No son los reproches, no son los regaños, no son los reclamos. No es la comparación, no es la denostación de los demás. Porque el verdadero cristiano ama verdaderamente a su prójimo, incluyendo a sus enemigos. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cómo se muestra el amor en la familia? Ay, pero no, la familia es terrible. Apoyándolos. Pero ¿qué pasa cuando alguien apoya a su familia y ésta lo traiciona? Bueno, la Biblia no dice que deban de seguirlo apoyando por siempre. En ese momento hay que levantar la canasta y ya no apoyar más. ¿Por qué razón? Porque la familia no respetó ni agradeció ese amor. No, aquí no se trata de ayudarlos a fuerzas o de hacerlos dependientes, hacerlos inútiles, porque se les está apoyando siempre. El verdadero amor entraña reciprocidad. ¿Por qué la conexión entre el amor y la verdad es tan esencial en la fe cristiana? Esto es la versión inglesa. Un amor no se puede fingir. Si se finge el amor, entonces no es amor. Será otra cosa, interés, agradecimiento, etcétera, etcétera. Pero si el amor verdadero no se manifiesta, entonces no está amando, sino está teniendo una tétrica comedia. Ahora, la verdad entraña que ese amor debe de ser sincero, debe de ser íntegro, debe de ser transparente, se debe notar. Y lo verdadero es no estarse amargando la vida. Dios no nos llama, estamos amargándonos los unos a los otros, porque eso no es el amor. Eso es estar simplemente cortando los hilos y llegará el punto en el que se van a romper. El amor es estar a gusto, es estar gozosos, no estar como policías, no estar como gatos y perros. Porque entonces no es amor, sino es una tortura consensuada. Muy bien. Vamos a continuar. Versículos del 7 al 9. Es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. El que así actúa es engañador y el anticristo. En el post dice Jesucristo el Verbo encarnado. Si hay una iglesia, si hay una creencia que diga que Dios, que Cristo no es el Verbo encarnado, no es cristiana. Los arrianos, hoy testigos de Jehová, es lo que dicen. Entonces no son cristianos. Los mormones tampoco son cristianos, porque ellos creen en 3 dioses. Y es más, ellos creen que un hombre se va a convertir en Dios, lo cual es contrario a lo que es la realidad del cristianismo. Entonces, nuestro acto, nuestro principio de fe es que Dios, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, es el Verbo encarnado. Y el Verbo encarnado significa que es perfectamente hombre y que además en su momento es perfectamente Dios. Y eso se llama, guardando esas dos naturalezas, la unión hipostática. En clases anteriores lo expliqué, por si lo quieren ver. El versículo 8.
Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo, literal, lo que hemos trabajado, variante lo que ustedes han trabajado. Procuren más bien recibir la recompensa completa. El post que vemos aquí dice: el que labra su tierra tendrá abundante comida, pero el que sueña despierto es un imprudente. Proverbios 12:11. ¿A qué se refiere aquí con lo que nos está diciendo el versículo? Lo vamos a ver en contexto, pero a grandes rasgos es el trabajo espiritual. No se refiere aquí a algo material, se refiere a lo que hemos hecho en nuestra obra, en nuestro ministerio. Muy bien. Vamos a ver el siguiente y último versículo. El 9. Todo el que se descarría, el que se va, el que se descarrilar significa el que no sigue el camino y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza, variante enseñanza de Cristo, si tiene al Padre y al Hijo. Esta es la conclusión lógica. Si ustedes en su momento siguen el camino y la enseñanza de Cristo, ustedes son creyentes reales. Pero si no, no son creyentes, ni se llamen como tales. Porque para hacerlo verdaderamente se necesita tener esa enseñanza, ese ejemplo, ese modelo en la piel, en todo nuestro ser. Pero si no somos capaces de seguirlo, pues simplemente estamos perdiendo nuestro tiempo. Y mejor es que busquen otra cosa. Dice el post: si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Primera de Juan 4:15, que es el resumen de esta enseñanza. Solamente si Jesucristo está en nosotros, podemos decir que somos de Dios y somos del Padre. Muy bien. Vamos a ver el contexto. El versículo 7. Los engañadores, falsos maestros o falsos profetas, salieron del mundo, salieron al mundo. Se desvían de la verdad. Son lobos vestidos de ovejas. Mateo 7:15. En la clase pasada hablé de un lobo coreano que se los dije literalmente. ¿Qué es eso? Alguien que puede decir: ¡ay, qué agradable es! Pero en sus obras demuestra que es un lobo rapaz. Sí, se llama Joshua King. Mateo 7:15. Los falsos maestros son muy labiosos. ¡Ay, qué bien habla! ¡Ay, está diciendo lo que yo siempre he creído! ¡Él sí me comprende! Y cae en embauca. No sigue la palabra bíblica, no sigue los principios, sino que hace su propia doctrina y muchos ingenuos lo siguen. Su falsa enseñanza consiste en negar que Cristo vino en carne. Esto ya está desde el siglo I y II. Aquí habla de la herejía gnóstica del siglo I y II. Pero también los arrianos lo tuvieron, que fueron un poquito más adelante. Y también Cristo lo dijo en Juan 1:14. Aquí en este sentido el apóstol en Juan habla de que lógicamente Dios se hizo carne, el verbo se hizo carne. Y si no cree en su doctrina, esto no es cristiano. Ya puse 2 ejemplos de sectas que no lo creen. El versículo 8. Si caían en los engaños de los falsos maestros, perderán su recompensa. ¿Por qué? Por ingenuos. Porque no buscaron la verdad, porque se dejaron engatusar, engañar. Por eso van a perder la recompensa divina. La verdad bíblica es la que debe creer y enseñar. Primera de Timoteo 6:20. Si se sigue una doctrina falsa, puede perder su recompensa escatológica. Cuando se sigue una doctrina falsa, yo pienso que muchas veces se entraña que no es salvo. ¿Por qué? Porque no está siguiendo el modelo de Cristo. Cristo
no siguió una de las sectas judías de su época, ni fue en su momento fariseo, ni fue en su momento de los, ¿cómo se llaman? Esenios, etcétera, etcétera. Él hizo y él describió el plan divino a través de su vida. Y les dijo que ese era el mejor camino para llegar a la gloria de Dios. Si no lo comprenden, si no lo quieren seguir, pues no esperen recompensas. E insisto, muchas veces quizás ni siquiera son cristianos. 9. Los gnósticos y quienes lo siguieron no tienen a Dios, se alejan de la comunidad cristiana, porque nadie puede tener a Dios si niega los principios y verdades fundamentales de su doctrina. 1 Corintios 4:6. Y aquí vimos que es cuando el Verbo se hizo carne. Si en su secta, si en su iglesia no lo creen, no son cristianos, porque sería adulterar la palabra. Cuando alguien dice que un extraterrestre les dio unos libros nuevos y que eso es la verdadera verdad, les están mintiendo. Y son muy ingenuos si lo creen. Desglose. 1. Para discernir una falsa doctrina debe tener conocimiento de la doctrina bíblica y asistir a una iglesia que le ayude a tener ese fundamento. Pero en las iglesias ya no enseñan. Ya muchas no hay escuela dominical. ¿Cómo les van a dar el fundamento? Es que son niños. Efectivamente, son niños que nunca crecerán. Y eso es culpa de los pastores. Esa es culpa de la denominación. Pero sobre todo, eso demuestra que a veces los falsos maestros están en las mismas iglesias. 2. En las iglesias y los hogares cristianos es donde se puede enseñar la palabra. Deuteronomio 6 del 4 al 9, José 1:8. No les voy a enseñar religión a mis hijos, porque eso es perturbarlos en su mente. Pero la palabra dice lo contrario. A Timoteo desde pequeño le enseñaron la palabra. Entonces, ese mito ha propiciado que las nuevas generaciones no conozcan ni quieran conocer a Cristo. Por eso hay que cambiar la mecánica y apegarnos a lo que dice la palabra. 3. Jesús advirtió de los falsos profetas vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Y solo con el Espíritu puede discernirlos para no ser engañados. Segunda de Juan 7 al 9. El Espíritu, como dijimos la clase pasada y la antepasada, que está en nosotros y que es lo que nos sella como cristianos, es lo que nos permite saber si una doctrina es verdadera o es falsa. Si usted no puede distinguir lo verdadero de lo falso, pues no tiene el Espíritu, ni le hace caso, solamente obedece a sus prejuicios. Para verdaderamente ser creyente, se necesita seguir y obedecer esa interpretación que el Espíritu hace. A él no lo pueden engañar. Vamos a ver las preguntas últimas. ¿Por qué el creyente se deja engañar? ¿Por qué no estudia? El creyente se vuelve simplemente un subjetivista de marca. Yo creo que eso es verdad. Y hay cultos en donde eso es lo fundamental, lo que sientan. Pero ¿qué creen? La verdad es la verdad, no es lo que yo siento que sea verdad. Es ser objetivos. Si lo dice la palabra y se adecua a lo que dice la palabra, es verdad. Y ahí no va a haber mentira. Pero si no se adecua a lo que dice la palabra y la escritura, entonces los están engañando y ustedes son muy ingenuos. ¿Qué prácticas pueden ayudarnos a discernir la verdad de las falsas enseñanzas? Pónganse ustedes, cuando tomen una decisión, antes que nada oren, pónganse en contacto con Dios, pero también piensen,
si Cristo en su tiempo lo haría o no. Y si la respuesta es negativa, y si la palabra nos dice que eso no se debe de hacer, pues no lo hagan. Si ustedes aún así lo quieren hacer, pues no son creyentes. Son, como he dicho, pequeñas plumas que con el tiempo surcan y surcan las diferentes formas de pensamiento y terminan quemadas en un cadalso o en el océano, sin saber exactamente a dónde ir. La última pregunta: ¿por qué es tan difícil perseverar? Porque no tenemos fe. Y quien no tiene fe se va a dejar doblegar tarde o temprano. No va a continuar, se va en su momento a parar y decir: no, yo ya no hago nada. Yo espero que Dios me dé una señal. Pero la señal está ahí. Cuando en su momento se dio que dejamos a la iglesia, que estuve más de 3 años, por precisamente que ese coreano al que he dicho y he puesto nombre, traicionó al pastor y tomó la iglesia por asalto, yo no me iba a quedar tan quieto. Y las mentiras que ahí se dijeron, pues se hicieron evidentes y de hecho se tuvieron que retractar. Pero además, el ministerio no lo iban a parar. El objetivo era destruir el ministerio. ¿Y qué creen? Este ministerio ha continuado y va a continuar hasta que Dios lo permita. ¿Por qué? Porque para esto nos ha llamado. ¿Me ha costado? ¿Nos ha costado a mi esposa y a mí? Sí, nos ha costado y mucho. Pero ha valido la pena. Porque a fin de cuentas estamos cumpliendo la misión para la que Dios nos ha llamado. ¿Por qué es importante que nuestro grupo mantenga tanto la verdad como el amor en el centro de todo lo que hacemos? Porque somos cristianos. Porque solamente con amor a los demás, con amor a Dios, podemos tener un verdadero ministerio. Podemos seguir la verdad. Podemos buscar el modelo ideal que es Cristo. Si no tenemos ni el conocimiento de la palabra, ni sabemos cómo era Cristo, ni tenemos idea de las decisiones que tomó Cristo en su momento, pues no vamos a poder seguirlo de ninguna forma. Por eso se habla de que nuestro culto debe de ser racional, pero a la vez entregado en, como lo vimos la clase pasada, en un sacrificio vivo. Eso es ser y tener un sacrificio vivo. Muy bien. ¿Todos? Sí. Segunda de Juan 10. Si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida. Segunda de Juan 10. Efectivamente, no podemos estar a gusto ni conformes con alguien que no siga los principios cristianos. ¿Por qué? Porque no es cristiano, ni debe de ser admitido en las iglesias. El máximo error del pastor fue admitir a Joshua Kim en una iglesia cuando él no era cristiano. Y Dios lo castigó. Y la iglesia prácticamente está desapareciendo. Por eso, hermanos, siempre hay que estar muy pendientes de esos falsos maestros y de esos falsos profesores, falsos pastores, misioneros, etc. Porque ellos lo único que traerán serán división y destrucción a la verdadera iglesia. Vamos a hacer para terminar una pequeña oración. Amantísimo Padre, gracias Señor porque tú nos has permitido lo que es conocer tu verdadera doctrina. Lo que es saber que el amor es un acto de fe y que verdaderamente la manera en la cual podemos hacer ese amor a Dios y a los demás es conocerte a ti
conocer tus decisiones en tu palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para poder tener nuestra conducta de acuerdo a la guía que tú nos has dejado. Y al hacerlo, vamos a conocer plenamente tu amor y vamos a conocer plenamente el gozo, la esperanza, la misericordia que tú nos has dado y la paz que tú nos das. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios los bendiga.